Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 188 con un super invitado, un gran abogado, doctor, por supuesto, en Derecho Tributario pues por nuestra máxima casa de estudios y la Universidad de Salamanca, España. Es un super perito certificado en precio de transferencia, en Derecho Fiscal Mexicano, socio director de su propia firma, que es Calderón González y Asociados. Trae toda la experiencia, preside academias, hace libros, escribe. Yo no sé, luego me dice que por qué nos damos el tiempo. Le digo, bueno, pues es que no nos damos cuenta luego de. Y luego, así la pura inercia, pero estábamos ansiosos, la verdad, de tener al doctor Alejandro Calderón aquí, que siempre cuando lo veo le digo, oye, ¿cuándo estás? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo el otro? Y entonces siempre será, es su casa, siempre participa con nosotros y en todo lo que haremos siempre nos va, por supuesto, a dar el privilegio y el honor de contar con no solo la parte carismática, sino que es muy estudioso de la materia y además, pues este tema me encanta porque, pues este tema de materialidad, yo muchas veces lo he tratado de entender en un tema de tal vez de defraudación, disimulación, pero cuando lo vemos no sé, como que a un tema o al margen o lo vemos emparejado a un tema de razón de negocios, pues estamos hablando posiblemente, él no nos va a explicar, por supuesto, de un tema ya no de evasión, sino un tema de elusión, o sea, ¿quién mejor que él? Y este tema de la prueba, a ver, entonces, la verdad es que no quiero quitarle tiempo, puedo leer su currículum, pero no porque no sea importante, no, sino porque yo siempre prefiero mejor dedicarle el tiempo a escucharle, a aprenderle y a reconocerle. No porque seas mi amigo, sino porque es parte de esta casa, de esta familia y de esta comunidad. El doctor Alejandro Calderón está aquí con nosotros y eso lo vamos a aprovechar el día de hoy. Así que, mi querido amigo Alex, gracias por darnos el tiempo, siempre decirnos que sí, muy generosamente, y prepararnos estos temas que la verdad es que son complejos de hablar, de explicar, pero bueno, por eso estás tú aquí. Así que gracias, Alex. El doctor Alejandro Calderón está aquí con nosotros en Conversando con Orbe. A ver, platícanos de esto. Gracias, primero que nada te agradezco mucho la invitación, Carlos, muy agradecido y bueno, también de estar con tu público, pero un agradecimiento a la institución Orfe que creo que difunde el conocimiento y eso pues también es admirable. Así que felicidades, Carlos, que sigan los éxitos y los esfuerzos en ese terreno. Y fíjate que bien decías, que te agradezco mucho la introducción, pero que tú has estudiado la materialidad de las operaciones. Y yo decía, bueno, aquí ¿quién va a ser el conversador? Se me hace que va a ser Carlos, al que yo lo entreviste, así que déjame presentarte, Carlos Orozco Felgueres, con un libro de materialidad que has estudiado. No, y creo que es un tema muy interesante y asociado a esta cláusula general antielusión, que es el artículo 5A, que en efecto ha sido una norma que desde hace muchos años, antes de que existiera, pues ya la estudiábamos y la veíamos, la posibilidad de su aplicación, la necesidad o no de su existencia, y bueno, finalmente sí nació esa disposición después de varios intentos legislativos de tener una cláusula general antielusión. Finalmente, pues por recomendación de OCDE y en todo este proyecto BEPS, uno de los estándares mínimos era que también se incorporaran, no nada más a nivel de los tratados para evitar la doble imposición, una cláusula general antielusión, sino también en la legislación interna. Y México, pues fue lo que hizo, de hecho es una cláusula que proviene de esos análisis, de ese grupo, incluso pues revisada, según supe, por la OCDE antes de su incorporación a nuestro derecho, ¿no? Tiene algunos rasgos mexicanos, digamos, que fueron explicados en su momento, tanto en su etapa de formación como iniciativa, así como en otros foros
internacionales antes de que entrara en vigor. Pero lo importante es que ya lo tenemos. Y todo esto lo digo porque es una norma pues muy interesante, muy bonita, pero que pues desde que nació, lo he mencionado, de difícil aplicación. Y hasta el día de hoy pues no conozco un caso que se le ha aplicado. Y yo creo que tardaremos mucho en ver su aplicación, pero pues eso permite hacer estudios bajo la idea de que algún día puede pasar o no su aplicación. Tal vez la reforman antes de aplicarla por primera vez. Y esta norma, pues creo que tú también pues la has conversado también con otros distinguidos fiscalistas que tienen su aproximación a la propia norma. Yo tengo también una aproximación a ella, he escrito algo sobre su primer párrafo, porque es una norma compleja, en donde tiene pues distintos elementos. Me enfoqué primero pues, a la sustancia, al núcleo de la norma general antielusión, pues para saber ante qué estamos. Y después de eso, por diversas tesis y cómo se han ido mezclando los temas de materialidad, lo que fue el 69, pero pues lo que es ahora ya cualquier proceso de revisión, pues dije, bueno, vamos a iniciar ya el estudio de lo que es la parte procedimental de ese artículo 5 en una de sus partes, no en toda, nada más en una de sus partes, que es el estándar probatorio que exige ese artículo 5A. Y cuando se habla de estándar probatorio, pues inmediatamente se mezcla, queramos o no, con la materialidad y algunos otros elementos adicionales. Mira, si me permites, y para llevar un mayor orden, voy a compartir pantalla. Sí. Si me dices si se Oye, ve, ¿sí? muy bien, Ale. Oye, a ver, déjame ver si, porque yo estoy tomando nota. Bien hecho, bien hecho. A ver si, para que tú de alguna manera me orientes. A ver, entendemos que estamos en un contexto de que son, así lo entiendo yo, pero quiero que tú me corrijas o lo compartas. Son operaciones jurídicamente existentes, ujú, pero que carecen de razón de negocios. Entiendo que es como una simulación relativa, a lo mejor estoy mal, y la autoridad lo que hace es que puede, puede calificar los actos cuando, a ver si estoy bien, la sustancia y la forma no coinciden o se separan. Y aquí es donde entramos tal vez en un tema de sustancia económica contra la forma y a ver si entiendo, entraríamos un tema a un 42B, un 177, en donde la carga de la prueba pudiera ser de la autoridad y entonces aquí existiendo el acto y el contribuyente tomando una ventaja tributaria, habría una ausencia de algún motivo o algún propósito o intención económico o de negocios. Y esta operación, lo único que sucede es que esto que nos vas a comentar, que es el tema de la prueba, le da esta posibilidad a la autoridad para reclasificar o de rechazar o de negar o de sustituir este acto existente, Alex. Sí, en género, pero son muchos temas Ok, mezclados y por eso voy a tratar de irlo separando y verlo uno a uno, a ver si logro ok, ok. ser claro y lograr pues externar mi pensamiento para que se Muy bien, entienda. Mira, muy bien. la parte sustancial del artículo 5A, pues es este primer párrafo y se Ok, refiere precisamente a los actos jurídicos
que carezcan de una razón de negocios y que Sí, generen un beneficio fiscal directo e indirecto. Ese es el presupuesto. Entonces, la norma como tal dice, cuando estemos en presencia de un acto elusivo que carezca de razón de negocios y que genere un beneficio fiscal directo e indirecto. Pero si tú te das cuenta, no califica ni siquiera cuándo hay ese acto elusivo. Claro, tú decías dentro de esta introducción que hacías correctamente, ¿son actos existentes y válidos? Sí, por supuesto, porque si fueran inexistentes, pues esa es la sanción, la nada jurídica por la bien. inexistencia del acto. Y si fueran inválidos, pues el remedio que tomaría el derecho no es aplicar una norma antielusiva, sino pues invalidar el acto y dejarlo sin efectos. No, aquí, como bien haces eso, se tratan de actos válidos, plenamente con efectos jurídicos y existentes. Y ahí es donde empiezan las cosas de, oye, pues y entonces la materialidad, pues no es para probar la existencia, pues sí, tiene que estar probada la existencia, si no, los resultados van a ser la inexistencia. Si es una infracción a la ley, pues el acto correctivo es sancionarte y aplicarte la ley. Pero aquí no. Aquí generalmente por eso se habla de una ley que te protege, o sea, una norma de cobertura y una norma defraudada. ¿Cuál es el ejemplo que hemos tenido, por ejemplo, históricamente? Antes decía la ley del impuesto sobre la renta, simple y llanamente, la enajenación de acciones en bolsa está exenta de impuestos. Ok, así era la norma. Y pues a alguna persona sencilla, sin darse cuenta que quería vender un banco, Banamex, dijo, ay, pues voy a colocar mis acciones en la bolsa y después las vendo. Y de esa manera me beneficio de la exención. Entonces, si tú revisas la serie de actos que llevó a cabo, oye, ¿colocó las acciones en bolsa? Sí. ¿Fue válido? ¿Había prohibición? No. ¿Las vendió en bolsa? Sí. ¿Obtuvo el beneficio fiscal? Sí, que la ley establecía. ¿Fue un acto elusivo? Respuesta, sí. No está puesta para eso la norma de esa exención. Era simplemente para facilitar el intercambio y el crecimiento, digamos, de la bolsa de valores. No era para que lo utilizaras como un instrumento de exención de impuestos. Entonces, ahí, pues, en mi opinión, sí existía un acto elusivo y la reacción del derecho, pues, era ante actos válidos, pues, podría haber ido a todas las figuras del derecho civil de abuso del derecho, pero no teníamos en ese entonces incorporado en la ley fiscal una norma general antielusiva o que hiciera eso. ¿Cuál fue la respuesta del legislador? Pues modificar los requisitos para que las ventas cruzadas en bolsa, o sea, los que ya están preestablecidas, pues no tengan la exención. Pero eso ya es una norma especial antielusiva para que no vuelva a suceder eso. Pero no teníamos una norma general. Ahora, con esta sí ya la tenemos, porque ya es cualquier acto. Pero lo que quería repasar es, son actos plenamente válidos y muchas veces que se hacen a la luz pública, como fue esa transacción, porque no hay nada que ocultar. Eh, y claro, producen un beneficio fiscal. Entonces, aquí, por ejemplo, si retomamos ese caso, pues hay una serie de actos jurídicos, sí. ¿Cuál fue tu razón de negocios para colocar esas acciones en bolsa? Y esa hubiera sido la pregunta difícil de responder en aquel entonces, porque pues ya tenías preatada la venta de esas acciones, incluso ya tenías hasta el comprador, precio y muchos elementos de lo que querías hacer, pero sí generó un beneficio fiscal directo e indirecto. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que comento, no hay una definición del acto elusivo,
pero hay elementos para identificarlo. Y eso es lo que nos da la norma. Un beneficio fiscal tiene que ser un resultado, y ahorita vamos a entrar a eso, sea directo o indirecto, y un elemento que parece subjetivo, pero que se tiene que valorar objetivamente con las pruebas, que es que no había subyacente dentro de esos actos una razón de negocio. Y cuando digo subyacente puede ser similar a sustancia económica, pues puede ser la doctrina de fondo sobre forma, puede ser, los elementos es lo que vamos a ir a ver. Y la última parte de esta norma, pues establece que esos actos sí tendrán validez, sí tendrán efectos fiscales, pero serán en relación a los beneficios económicamente razonablemente esperados. Es decir, se impone a la autoridad la obligación de encontrar y de darle esos efectos, lo cual es una parte que dificulta aún más la aplicación del artículo 5A. Hay normas generales antialusivas que simplemente se limitan a decir carecerán de los efectos fiscales. Entonces, no le dan nuevos efectos o no se impone la obligación de buscar cuáles hubieran sido los mejores efectos. Aquí sí, la norma mexicana la verdad es que es muy generosa porque dice, tendrá los efectos que obtendrías económicamente razonablemente esperados. Entonces, pues, ¿cuáles serían los efectos económicamente razonablemente esperados? En el caso que te ponía, pues, si es que si hay una venta, que si hay un precio, que si hay una ganancia, pero claro, eliminando la exención, ¿no? Y ya determinando el costo, pues por el estilo. Eso sería lo que dice la norma. Bien podría haber dicho, no, pues simplemente pierdes la exención y no me ocupo de más y podría haber otras consecuencias. Aquí está esa segunda parte, pero nada más es los efectos, una carga adicional al aplicador de esta norma, ¿no? Que el aplicador de esta norma, pues es realmente la autoridad, porque es una facultad de la autoridad. No es que tú mismo puedas decir, realicé unos actos elusivos, no le voy a hacer caso ni a la forma ni a nada y voy a darle efectos considerando lo que económicamente pues yo esperaba razonablemente. No estás autorizado tú a esos efectos, ¿no? Entonces, da elementos para tratar de identificar. Es como una prueba de COVID. Tú pones la lupa y vemos si pasa o no pasa, si pintan las rayitas, pero no tengo previamente una definición. Pero entonces tengo que estar en presencia de un acto elusivo para que tenga estos elementos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo hay actos elusivos? Es difícil poderlo establecer, pero hay elementos del acto elusivo. Generalmente, la forma no es adecuada para el objetivo que se busca. Entonces hay algo de divorcio entre la forma jurídica escogida y el objetivo que buscas, ¿no? Si buscabas vender, pues ¿por qué no un simple contrato de venta de acciones y listo? ¿Y para qué tantos actos jurídicos de colocación, de dictaminación para estar en bolsa, permisos regulatorios? Entonces había una serie de actos que no justificaban el objetivo, que era solo vender, o que manifestaban indirectamente que tu objetivo de todos esos pasos era un objetivo fiscal, pero que toda la forma que utilizaste pues no fue la apropiada. Por eso también se habla de que cuando carezca de una razón de negocios, si lo pones en sentido positivo, sería decir, o que tu objetivo sea solamente fiscal, tu único principal objetivo sea fiscal. Ese fue el lenguaje que utilizó OCDE en la cláusula general antielusiva de los tratados, de volverlo positivo. En lugar de que aquí carezca de razón de negocios, ahí le pusieron, puedes tener una razón de negocios, pero tu objetivo es netamente fiscal o tu principal objetivo es fiscal.
Entonces, ese es el siguiente elemento, ¿no? El objetivo de las transacciones busca un beneficio fiscal no Ujú. disponible, porque eso también es importante. Hay objetivos fiscales disponibles y por lo tanto ya no es elusivo. Generalmente el beneficio fiscal no disponible es cuando es una norma que no está hecha en su intención y razón de existencia para esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay alguna discusión no muy antigua que he visto del SAT con los contribuyentes, cuando tienes un pago al extranjero a través de una SOFOM que aplicas el 4.9. Entonces dicen, oye, la SOFOM está hecha para financiar operaciones, Ujú. para ampliar el crédito, o sea, tiene que ser una institución financiera o hacer operaciones de intermediación financiera. Si tú nada más realizaste una operación y nada más creaste ese vehículo, pues sin duda estás obteniendo un beneficio fiscal que no estaba disponible para los objetos que tú querías. Y podrías enfrentar, pues, el que te apliquen una norma generalmente elusiva, ¿no? O sea, porque nada más tu principal objetivo, a la luz de esos hechos, pues era un beneficio fiscal y ese beneficio fiscal no estaba disponible. Pero no pasa lo Alex, mismo. Ujú. háblame de dónde quedaría el tema de la economía de opción, que me parece que viene en la ley Claro. y sí, a ver, ¿qué opinas? Quiero tu opinión, o sea, Sí, economía de opción, o sea, hombre, entiendo que la pregunta es cuál es la racionalidad de la operación, o sea, pudiéramos decir, ¿no? O sea, cuál es la lógica económica, ¿no? ujú, Eh, de alguna manera. Pero, por ejemplo, si el contribuyente dentro de la ley se ubica en una economía de opción, la más, hombre, la más sencilla, Alex, quiero pensar en la deducción ciega en arrendamiento, ¿no? correcto. ¿no? O sea, de palitos uno, ¿no? Sí, ¿Qué pasaría si, dónde queda esa distancia? Es decir, espérame, es que yo no, yo me ubiqué en una economía de opción y la consecuencia o el resultado fue que la ventaja fiscal pues era inminente, claro. ¿no? Y, ¿No? y si te preguntan por qué lo hiciste, puedes decir por la ventaja fiscal, por el beneficio fiscal, pero no existe Esa, el acto elusivo. O sea, esa es la diferencia. Sí tienes un beneficio fiscal, pero no existe el acto elusivo porque no hubo la creación ni la contradicción de la forma con la intención que querías llevar a cabo, ¿no? Y precisamente preparando el tema, vi o reencontré parte de la exposición de motivos que claramente dice, la autoridad fiscal estará obligada a respetar la forma que haya utilizado el contribuyente, independientemente de que esto le represente la obtención de un beneficio fiscal, en virtud de que se reconoce la economía de opción en las operaciones con motivos de negocios. Entonces, efectivamente, tienes un motivo de negocio y hay un beneficio fiscal, es reconocido. También alguna otra tesis que más adelante voy a leer, también lo mencionan así, ¿no? Entonces, pues eso era lo primero. Ahora, ese nada más era un recordatorio, porque de eso vamos a estar hablando, de esos actos, ¿no? Que dices, ah, caray, entonces tengo que buscar un poco la intención, si la intención fue nada más el beneficio fiscal, y sí, entonces sí, la prueba, pues como yo les decía, si fuera nada más la intención, pues la única prueba es la confesional con Tehuacán en la nariz para que confieses, ¿no? Si sí, no, sí. y no, afortunadamente no es así, ya estamos más civilizados, hay que crear otras cosas, ¿no? Esta disposición tiene estos párrafos siguientes, que son dos presunciones, bueno, son tres, pero estas dos presunciones en donde se va a llevar a la conclusión, bueno, a la conclusión presumible, de que se carece de una razón de negocios. La primera es simplemente la más natural, con base en los hechos y circunstancias que se conozcan, pues con motivo de las facultades de comprobación y además
con una garantía previa de que des tú, pues tu versión de los hechos, porque aquí la autoridad tiene que encontrar una versión de los hechos y tú darás también la versión de los hechos. Esa es la primera presunción, que es Ok. seguramente la que podrá utilizar el SAT o la que seguramente utilizará el SAT, porque las otras presunciones tienen todavía más dificultades, no obstante que son presunciones, que ahí tocas un poco el tema de la carga de la prueba. Ujú. Generalmente las presunciones tratan de resolver temas de carga de la prueba o cómo resuelven la carga de la prueba. Aquí, como todo está en el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad tiene que decir los hechos y probar los hechos en un primer momento para poder aplicar la presunción, para decir, oye, de lo que conocí y por estas Ujú. circunstancias y con base en estos hechos, presumo que careces de razón de negocio. ¿Está bien? Está aplicada una presunción y esa presunción tendrá por efecto el que me Ujú. revierta a mí la carga de la prueba para yo desvirtuar. Entonces, ¿quién tiene la carga de la prueba aquí? Inicia con la autoridad, sin lugar a dudas, pero se va revirtiendo. Es un juego de ping-pong, según lo que yo demuestre, una prueba de descargo que se llama, porque la de cargo será la de la autoridad, la que tiene el cargo de la prueba. Según mis pruebas de descargo, pues la autoridad tendrá que ir acumulando pruebas de cargo en esta primera parte. En la segunda parte Ok. es una prueba o unos elementos verdaderamente diabólicos, porque también puede la autoridad fiscal hacer esta presunción de que no existe esa razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Lo que impone la autoridad la obligación de demostrar el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. Entonces, eso quiere decir que conoce muy bien mi negocio, que conoce muy bien la industria y dice, bueno, de todo esto solo podías razonablemente, y ojo, porque ahí está el estándar de la prueba, en razonabilidad, o sea, tiene que ser una conclusión razonable y luego abordo un poco qué significan esas palabras, pues tiene que hacer todo un análisis, una proyección del beneficio económico, lo cual va a ser materialmente imposible para la autoridad. Y luego también lo de beneficio fiscal. Tanto beneficio económico cuantificable como beneficio fiscal son términos definidos en la propia norma, o sea, son términos operativos para hacer operable esto y que son definidos en la norma. Ahorita los vamos a ver. Y finalmente, la tercera presunción es cuando hay una serie de actos que carecen de razón de negocios, si el beneficio económicamente razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de un número de actos menor, un número menor de actos jurídicos. Y el efecto fiscal hubiera sido mayor, ¿no? Entonces, el ejemplo que te decía, oye, pues podrías hacer la venta directa, sin embargo, hiciste una serie de actos y sin duda tu efecto fiscal fue benéfico porque tomaste una exención, versus lo que hubieras tenido que haber pagado sobre la ganancia en esa venta de acciones. Entonces, pero de todas maneras, el punto es dónde Ujú. empieza el número de actos a contar. ¿Y qué es el número de actos? Eso es la parte difícil de esta presunción, porque es, oye, firmaste el contrato, luego lo protocolizaste, luego lo presentaste ante la Comisión Nacional Bancaria. Pues sí, todos esos son actos jurídicos, pero así los vamos a contar o nada más en relación al objeto y propósito de la operación. No se establece y lo cual pues le va a generar problemas a la autoridad, ¿no? Pero digamos, estamos en esos 12 elementos de presunción. Las definiciones operativas que también tienen mucho valor revisarlas, porque ¿qué es un beneficio fiscal? Aquí Ujú. dice, pues todo es un beneficio fiscal, sea reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución,
Esto lo puedes alcanzar a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, reconocimiento de una ganancia, un ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, lo cual es buenísimo, ¿no? Porque así sea que se ajuste o no haya ajuste, igual acreditamiento de contribuciones, toda la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen, entre otros además. Entonces, todo es. Pero yo coincido con una teoría de un amigo muy querido y que la escribió muy claramente en alguno de sus artículos, porque es también muy metodológico, muy centrado, de cuando dice, bueno, beneficio fiscal, ¿cómo veo el beneficio fiscal? Y dice que en su opinión la existencia de ese beneficio fiscal debe partir de un análisis comparativo. Es decir, no basta que la operación implementada tenga un efecto fiscal, sino que para concluir que éste existe es necesario que el efecto fiscal sea menor que el que hubiera generado la operación de haberse efectuado de manera natural. De tal manera que la diferencia entre ellos constituye una deducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Por tanto, si esa comparación de efectos fiscales en ambos escenarios, sin esa comparación, es imposible determinar si el contribuyente realmente obtuvo una posición fiscal más favorable a la que hubiera resultado de realizar la operación de manera natural. Es decir, lo que él propone es, sí voy a hacer este análisis de beneficio fiscal en su caso, de ser trascendente, pero para mí no va a ser, en mi opinión, creo que nunca vamos a llegar a ese extremo, pero tendría que hacerlo comparativo. Es decir, solo empieza el beneficio cuando cambia la situación. De lo que hubiera hecho natural, vamos a decir, hubiera tomado una deducción de 100 y como lo hice de manera artificiosa, voy a tomar una deducción de 130 en este ejercicio. Entonces, el beneficio fiscal sería 30. Y, o sea, ya hecha esa comparación, y es el que tengo que ver después contra el beneficio económico razonablemente esperado. Que aquí también son temas de tiempo, ¿no? O sea, de cuántos En ejercicios. cuánto tiempo, ¿no? Claro, claro, porque si tú dices, oye, toma una depreciación, bueno, entonces tengo que tomar todos los años de la apreciación más el ajuste más la inflación para proyectada, para medir o cuantificar el beneficio fiscal y luego compararlo con lo que hubiera sido, en lugar de tratarlo como gasto diferido, sino como un activo depreciable en 3 años y sacar la diferencia, pues esa sería una opción. Y el beneficio económicamente razonablemente esperado, pues también cuando se acaba, si modificó una posición de mi competencia económica, pues entonces va a acabar hasta que se acabe la empresa y ponerle número a eso, pues lo puedes proyectar y volverte feliz haciendo números y números. Ya sabes que los economistas pues proyectan lo que va a pasar y luego proyectan por qué no pasó. Corre, Que confirman. son. O sea, Pero confirma por qué no pasó. una construcción, una obra de construcción que te diga, pues te la voy a entregar en 5 o 6 años. Tendría que irme hasta el año sexto para determinar si hubo una Y, pro- carencia de... y proyectar en cuánto lo ibas a rentar, entonces cuál es el valor del dinero acá. Entonces, justamente cuando algunos contribuyentes me dicen, oye, necesitamos ver y preparar estas pruebas. Tú dices, Ujú. caray, ¿cómo vas a preparar estas pruebas hoy? Primero. Segundo, entonces estás reconociendo que tienes un acto elusivo. No, 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 esto es para saber si hay. No, no, no. Primero existe la cosa y luego aplicas la presunción. O sea, la presunción va en un tema de prueba, no en un tema de Bien. sustancia. Que eso es de los Ujú. primeros cosas que creo vale la pena dejar y apuntar, ¿no? Primero existe el acto elusivo y luego ya para hacer operable la definición o las consecuencias que tiene la norma, pues Ujú. aplicaré los criterios de pruebas. Y como decía, el primero es con base en los hechos y circunstancias.
Entonces, por más que saques unos análisis muy buenos de esto vale 10 pesos y el otro 15, entonces ya la libré, pues lo único que libraste fue la segunda presunción, pero no la primera. Sigue siendo un acto abusivo y te sigue pudiendo aplicar el 5A, ¿no? Pero bueno, serían elementos que pudieran sumar a las pruebas. Eso no lo niego, pero pues lo primero es identificar el acto elusivo para empezar a preocuparme por estos elementos de prueba. Y ahí es donde dices, Ay, bueno, vamos a pues ver. está en chino. El business plan, Alex. El business plan, ¿cómo lo veo? ¿A priori o lo veo a posteriori? Es que si O... tienes un business y además plan, pues ya estás del otro lado. O sea, me estás diciendo, tengo todas las razones de negocio buscando esto, pero ya lo tienes. Ya después Mm, vienes, voy contigo y te digo, Carlos, ¿cuál es la mejor manera de llegar a estos objetivos? Todo ok. lo que me digas, entonces ya va a ser una planeación, una opción fiscal plenamente válida. Pero malo cuando sin business plan tú ves a la empresa y le dices, oye, te voy a recomendar Mm, unas cosas para tus ahorros fiscales. Dicen, bueno, sí, ahí te la encargo porque yo ahorita estoy encargado nada más en las ventas. Bueno, quiere decir que no había business plan y hubo una más planeación fiscal, ¿no? Pero ahí es donde se empieza a mezclar el qué debes de tener o cuando se dan esas asesorías de planeación, qué debo de tener, ¿no? Y pues lo primero es la pues sí. materialidad y lo que es el estándar de prueba. Y Va este es primero el business plan y luego el tax plan. exactamente, exacto. O sea, ya que Y, tienes el y en business, ese, hacemos el tax y en plan. ese orden, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y para saber. Ok, Y ok. aquí es donde pues empiezo o trato de mezclar el tema realmente de la exposición, que es materialidad Ok. como estándar de prueba. Y para eso hay que entender qué es el estándar de prueba. Y eso es un criterio que indica cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, cuándo es suficiente el grado de probabilidad alcanzado. Complementa el modelo de valoración de la prueba, el cual brinda un esquema racional para determinar el grado de probabilidad de una hipótesis. ¿Qué te quiero decir? Cuando me dicen carece de razón de negocios, pues va a ser imposible tener una prueba directa, digo, a menos que sea una confesional, de decir cuál fue la intención de las operaciones llevadas a cabo. Entonces, como no lo voy a saber, lo tengo que inferir. Es materialmente imposible probar los hechos al Mm, 100%. Siempre llegas a un estándar de prueba. Por ejemplo, en la materia penal llegas a un estándar de prueba que se llama más allá de la duda razonable, porque esto tiene que ver con la policy o con la política que quieres tú implantar. ¿Por qué en la materia penal este estándar de prueba es más allá de toda duda razonable? Porque hay una política en donde se prefiere que se absuelva al culpable a que se falle mm, en ujú. contra de un inocente. Por eso el estándar lo subes. Y esa es una decisión política. ¿O qué prefieres? ¿Que condenes a un inocente y se falle en contra de alguien que tiene la razón? Porque pues el estándar de prueba puede cambiar. Los norteamericanos pues han desarrollado muchísimo esa teoría de más allá de toda duda razonable, pero también está incorporada al derecho mexicano y en todo. La parte que es penal, pues es comúnmente aceptado, ¿no? O sea, no tiene que haber duda de que razonable, otra vez la palabra razonable, de que fuiste tú. ¿Te acuerdas el icónico caso de este boxeador, creo que era JJ,
El caso es de que hay una película, Sí, el Simpson, Simpson, exacto, en el donde JJ Simpson. Ajá, ujú. porque encontraron un guante que no podía caberle en la mano, que le apretaba mucho, y dijeron, hay una duda razonable que no era de Ah, él. sí, cierto, sí, Y que cierto. todos los demás indicios estaban clarísimamente Sí. en su contra. Entonces, oye, la valoración de esa prueba creó una duda razonable y pues adiós. Por eso los jurados muchas veces en Estados Unidos, para hacerlo culpable, pues tiene que haber unanimidad, porque si no quiere decir que hay una duda razonable, ¿no? Si alguien tiene dudas y dice, para mí no hay culpabilidad, pues quiere decir que hay dudas razonables. Entonces, esto. ¿Y de quién es lo razonable? Porque eso es lo que vuelve a tener el problema de la subjetividad. Y lo razonable es la conclusión. Entonces, tú tienes que concluir razonablemente en un sentido o en otro sentido. Ya hay metodologías y cosas por el estilo que vamos a ir viendo, ¿no? Tienes que llevar a cabo, pues, una valoración racional. En la materialidad, pues tú lo has dicho en tus libros. Eh, ¿Cómo sé que estoy probando la materialidad? O sea, ¿por qué no el CFDI que emití de la operación es Ujú, suficiente? Y alguien te puede decir, sí, es suficiente. Pero la pregunta sería, ujú, ujú. ¿es razonable concluir con la valoración del CFDI que la operación existe? Pues yo te diría, no, no todo. Cuando alguien o muchos no concluirían igual, pues ya no es razonable concluir. Tú dices, ah, bueno, pero está el CFDI más el estado de cuenta que me pagó esta cantidad o que yo pagué esta cantidad. Todos esos son indicios para probar que efectivamente recibiste un servicio o que compraste un bien. Pero vamos Sí. a ponerlo en el caso de servicios. ¿El CFDI y el pago prueban que recibiste el servicio? No, Pues la exacto. respuesta es no, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, que esas serían tus pruebas de descargo. Si alguien te dice, oh, no es cierto. Oh, mira, aquí está mi CFDI y mi pago. Pero va con la prueba de cargo. El SAT dice, sí, pero al que contrataste es una empresa que no tiene personal o tiene dos personas y uno es agrónomo y el otro es plomero. Y tú contrataste estudios de aeroespaciales. Entonces, hay un indicio muy fuerte que Ujú, dice ujú. que ese servicio no te lo prestaron porque había elementos que hacían imposible el entender que ese servicio se fue prestado en los términos que dices. Entonces, no se alcanza un grado de confiabilidad. Entonces, la pregunta esencial aquí para la materialidad y que se liga con esta cláusula general intensiva que lo hace más difícil todavía, porque la materialidad va buscando la existencia del acto y Ujú. el antiabuso está buscando, además de la existencia, la La intención, es decir, razonabilidad. Ajá. la razonabilidad, exactamente. Entonces, pues lo hace más, tienes que juntar más elementos para que la autoridad pueda decir, llegué a razonablemente concluir que esto es un acto elusivo. No basta ni siquiera la presunción como tal, simplemente eso pone más cargas, pero no quiere decir que exista el acto elusivo. Simplemente, insisto, transfiere la carga, ¿no? Y esto tiene que ver, entonces, nuevamente lo que te preguntaba, ¿cuántas pruebas tengo que juntar, Carlos, para probar que me prestaron un servicio? Dímelo. Y cuando tú me haces justamente la cara de decir, pues la verdad no sé, no sé. Ah, entonces me estás diciendo que no hay un estándar de prueba. Y la respuesta es Pues, mezclada, es difícil, pero la respuesta es sí, sí hay un estándar de prueba. En el campo administrativo, que es al que pertenece el derecho fiscal, precisamente el estándar de prueba es
que puedas tener una probabilidad prevaleciente. O sea, la cantidad de documentos o pruebas que tienes de descargo, vamos a decir, son tendencialmente mayores a los que tienen las pruebas de cargo, ¿sí? Entonces, en el mismo ejemplo del servicio, oye, es un agrónomo y un plomero. Le digo, sí, pero ese agrónomo se ha dedicado toda su vida a observar el espacio y mira, tiene estos diplomados, tiene estos. Ah, entonces, sin tener, que era lo razonable, sin tener el título de ingeniero espacial, pero pudo haberlo realizado, sí. Ahora, en esos supuestos, pues claro, tengo que crear indicios razonablemente más fuertes. Y entonces, siendo agrónomo, pero estudió el espacio y me dio este estudio. ¿Y cómo puede él en eso? Ah, pues entonces, en ese caso sí te voy a tener que mostrar, pues que tiene estudios de diplomados o que estuvo en la NASA 8 años por alguna casualidad y vivía y ahí lo hacía. E incluso, si todavía no te convence, pues mira, todos estos libros espaciales citan los trabajos de este agrónomo. Ah, entonces ya crea una serie de indicios Ok. tendencialmente más fuertes que los que tú me decías, que tenían su lógica, porque parten pues precisamente del elemento cognoscitivo, ¿no? Pues si es agrónomo, pues no estudia el espacio. Y claro, es una inferencia lógica y válida en un sistema de valoración de pruebas, ¿no? Ah, El elemento cognoscitivo. Hay pruebas científicas. Oye, este niño no es mi hijo. Pues es muy sencillo, te haces el ADN, tan tan. Y es una prueba tan contundente que no necesitas más. No necesito probar cuándo fue que estuviste con la señora, cómo la conociste, si quiso o no quiso, bla, bla. No, no necesito más. Es tan contundente la prueba que no puedo crear tendencialmente pruebas en contra de eso, ¿no? A menos que el descubrimiento de la ciencia diga, oye, no, el DNA sí cambia cuando te hayas infectado más de 3 veces de COVID. Ah, bueno, entonces tengo que hacer otra prueba científica para desvirtuar lo que tiene. Todo esto va con el sistema de valoración, ¿no? Alex, esto que estás comentando eh, muy atinadamente me tiene que ver con conceptos jurídicos indeterminados. Eh, no forzosamente tiene que ver con el preestablecer un estándar de prueba y que el que esté haciendo la valoración lo tenga. Y dos, con los sistemas de valoración de la prueba, que ese es el siguiente, ¿no? Y tenemos un sistema de valoración que no es tasado, que no está tasado. Entonces me dicen, oye, este documento no tiene fecha cierta. Pues no. Y este sí lo tiene. Pues sí, pero no cambia Exacto. la tendencia probatoria. Nuevamente Ok, estamos ok. en indicios, ¿no? Esto aquí que pongo de una valoración racional exige un grado de probabilidad mínimo. ¿Y cómo alcanzas esa probabilidad mínima? Pues te digo, con muchos elementos que son eh, connaturales al ejercicio de la valoración de la prueba. Eh, y a la justificación de la prueba, ¿no? Insisto, si pertenecen a la ciencia, si pertenecen a las leyes naturales, si pertenecen a la experiencia. Por ejemplo, si me dices, oye, yo te demuestro que esta persona, Carlos Orozco Felgueres, puede brincar 6 metros sin ningún agarroche, simplemente con su impulso. Bueno, la ley de la experiencia de la naturaleza me va a decir, así me presentes un video en donde se vea ese acto, estoy Es seguro imposible. que no es, que no es. Entonces, claro, será tu prueba. Yo tengo que probar con base en la experiencia y hago la valoración de eso. Entonces digo, aquí no hay una probabilidad ni siquiera mínima. Y el sistema de valoración de las pruebas que tenemos, como hay varias jurisprudencias que lo dicen, pues no hay uno específico. Mira, déjame leerte esta tesis que es
la crucial y parte de la que motivó mi análisis. Es de un colegiado que dice, materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Fíjate, materialidad. Y dice, punto y seguido, el estándar probatorio para acreditarla no debe ir más allá de lo objetivo y razonable en relación con la naturaleza de la operación verificada. Entonces, me pone que es algo, el estándar de prueba, que tiene que haber una mayor probabilidad, o como se llama en la doctrina, probabilidad prevaleciente, que son más los indicios, pero sin llegar al extremo y sobre todo, nunca voy a buscar la prueba del 100%, esa no existe. Esa no, ese es... Ajá. Es imposible. Y dice aquí la justificación. El Código Fiscal de la Federación no establece reglas sobre la prueba de la materialidad de las operaciones sujetas a verificación, ni deriva alguna carga específica del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, en el artículo 83 del último ordenamiento se reconoce el principio ontológico de la prueba, conforme a lo cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se acredita. Así, cuando las autoridades fiscales ponen en duda la materialidad de las operaciones realizadas por el contribuyente, no puede exigir pruebas que no sean acordes con la naturaleza de la operación verificada o que resulten desmedidas por no atender a parámetros de razonabilidad y objetividad de los medios de convicción exigidos, según los bienes o servicios amparados en los comprobantes fiscales. Pues esa carga probatoria no puede imponer extremos imposibles y deben admitirse los elementos de convicción que puedan ser suficientes para evidenciar racionalmente la materialidad de la operación puesta en entredicho, aun cuando se trate de pruebas indirectas, porque aunque de manera aislada solo pueden constituir indicios, la correlación de todas las probanzas aportadas puede generar evidencias suficientes para acreditar la existencia de la operación cuestionada. Esta tesis mezcla precisamente la materialidad con el estándar de prueba. ¿Qué es esto? Así es. Tenemos este sistema de valoración, que hay pruebas libres, hay pruebas que se valoran tasadas, y el sistema que normalmente se utiliza, el de la sana lógica, que es mezclar todas tus experiencias cognitivas junto con la ciencia para llegar a resultados posibles, ¿no? Entonces, si tienes todo eso de materialidad, luego la razón de negocios y luego algunas tesis que se han ocupado de la deducibilidad desde el punto estrictamente indispensable, ya vamos a poder llegar a ver el problema que estamos enfrentando en su totalidad. Y esto tú también lo has estudiado muchísimo. Conocemos las tesis que tratan de decir cuándo un gasto es estrictamente indispensable. Y dicen, sí, es un concepto jurídicamente indeterminado, porque no te lo puedo dar en palabras, tiene que ser analizado al caso concreto. Bien, no hay ninguna, pues. Pero de las que existen, de las tesis de la Corte que existen, dice que las deducciones deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate. En tales condiciones, el carácter de indispensable se encuentra vinculado con la consecuencia del objeto social de la empresa. Es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, de manera que de no realizarlos, tendrían que disminuirse o suspenderse. ¿Conoces las otras tesis de deducibilidad? Yo te diría, lo indispensable de un gasto tiene que ver con el negocio, le da razón al gasto. Oye, ¿por qué gastas en esto? Pues porque yo me dijo. Entonces hay una razón de negocios para haber realizado ese gasto o una serie de actos tal. El tema es que ahí, claro, ahí se mezcla la deducibilidad en estos elementos. Entonces, si ya tienes un gasto deducible,
ya debiera ser entonces automáticamente, porque cumple lo estrictamente indispensable, cuando es un gasto, ¿no? Hay unas veces que no es gasto, que es pues una operación, una reestructura o cosas por el estilo, pero pensando en un gasto que pues es bastante frecuente. Si ya reúnes este requisito, pues entonces ya tienes razón de negocios. ¿Y cuál es el beneficio fiscal? Pues si entendemos nosotros el beneficio fiscal como el que te lo puse, de que tiene que haber un comparativo de qué hubiera pasado al no tener el beneficio comparado con otra situación, pues difícilmente te podrían aplicar la norma antielusiva. Y la prueba entonces recaería en este elemento, o sea que materialmente existe la existencia del acto, pero entonces ya la prueba circunstancial de los hechos es que va encaminada al desarrollo de tu actividad, ¿no? Otras, Oye, decía el maestro Ferrara que si un árbol no da frutos, está condenado a morir. bueno, claro, que es No, que tan no, decía, pronto no necesitas los necesariamente, frutos, decía, ¿para qué bueno, quieres? yo conozco árboles que Sí, no dan frutos, estoy pensando, oye, sí, la empresa que no genera utilidades o que no lleva a cabo erogaciones necesarias, estrictamente indispensables, pone en riesgo la continuidad y permanencia y subsistencia de la misma empresa o pudiera seguir. No, ese es. sin duda que es una pregunta. Hijo, Sí, claro. Estoy y te aprovechando darán al muchos más. invitado. Mira, te lo pongo distinto, te lo pongo distinto porque es un caso bien interesante que se puede resolver por otras líneas, pero es bien interesante. Tú eres accionista de una empresa que lleva 10 años, vino el COVID, le fue pésimo, al grado que está en bancarrota. Pregunta, ¿le prestarías tú a una empresa en bancarrota? Pues tienes que valorar, pues sí, si la quieres Claro, salvar, pero oye, nadie en su sano juicio ve a un banco. ¿Te prestaría haría dinero un eso. banco? Pues no. ¿Un tercero te prestaría dinero? Pues no. Pero tú sí. Pues algo está raro. ¿Qué beneficios quieres? ¿Quieres meterle una deducción de intereses a la empresa? Pues la respuesta es no, tienes que crear todo y decir, sí, tengo un plan de recuperación y claro, tengo la opción de perder ya todo lo que tenía, todo el esfuerzo acumulado, o intentar esto. ¿Lo vas a lograr o no? No sabemos, ¿no? Fíjate, hay otras normas desde hace mucho ya en vigor que tienen que ver con partes relacionadas que son las guías de precios de transferencia. Y ahí es donde se discuten cosas como estas, ¿no? En las guías de precios de transferencia también se tiene su sistema anti-elusivo de operaciones entre partes relacionadas, que generalmente, pues las operaciones elusivas se dan entre partes relacionadas, pero no solo eso. O sea, también hay actos elusivos utilizando operaciones con terceros, ¿no? Esa, por ejemplo, la que te platiqué de la venta en bolsa, pues era un tercero que legítimamente quería comprar y le dijo, no, pues yo te compro. Si quieres que me espera que estés en bolsa, me espero. Y no eran partes relacionadas. Tenían intereses claramente opuestos. Pero aquí las guías tienen dos supuestos en donde pudieran ver la operación distinta. La primera de ellas es cuando la esencia económica de la operación difiere de su forma. Oye, le llamaste perro, pero esto ruge como león, entonces no puede ser un perro. Y la segunda excepción, que esta es más interesante, cuando coincide la forma y el fondo de la operación, los acuerdos relativos a la misma, valorados globalmente, difieren de los que hubieran sido adoptados por empresas independientes que actúen de modo racional desde un punto de vista comercial. Es decir, que sea comercialmente racional o con razones de negocio. Desde de aquí también lo toman y también hay elementos de pruebas muy interesantes que se pueden hacer desde la perspectiva de precios de transferencia
para crear pruebas adecuadas, ¿no? Eh, Qué interesante. si Pero te das increíble. cuenta, pues mezclar todo esto, resuélvelo y ahora ponlo en orden para comenzar. Sí hay manera de irlo poniendo en orden. Lo que veo es que a mí me cuesta trabajo resumirlo porque ya se nos está acabando el tiempo y apenas A ver, estábamos sí, Alex, llegando concluye, concluye. a Ay, es sus que siempre me elementos, quedo, ¿no? oye, sin albur siempre me quedo picado, man. Bueno, sí, sí me reí, Sí, pero espero que el sí, respetable sí, sí o lo sea, tome bien. tenemos que ponerle continuará, allá al material continuará. Sí. Bueno, le vamos a poner entonces continuar, sí. Sí, porque pues es mucho, es apenas primeros rasgos, pero creo que hay un tema bien interesante. Hay otras dos tesis de la sala de resolución exclusiva de fondo que también vuelve a mezclar todo esto y no sé si crea un poco de confusión o ayuda a resolver, lo tendríamos que ir platicando poco a poco. Pero mira, por suerte, este trabajo de divulgación, pues ahí quedan, tienes varios personas que han expuesto. Qué maravilla. A ver qué día haces un conversatorio múltiple, no Ándale, nada más colectivo, colectivo. Yo colectivo. creo que este Ándale, tema da muy bien, para muy eso y bien. sobre todo, pues para seguir peloteando con algunas Un otras honor, visiones. un honor para nosotros. Sí. Ay, caray. Ahora sí que ya lo dije sin albur, pero siempre me quedo con más ganas, señor Calderón. Y Bueno, ahora sí que técnicamente hablando y- pero bueno, nos tenemos que ir, pero yo les prometo que a los que están con nosotros, créanme, es un agasajo de veras escucharle, aprenderle. Ahí tenemos pues ya sé que tiene muchos, pero pues ahí le damos un reconocimiento ahí para sus carpetas que tiene ahí. Yo creo que las tendrá por mes o por semana, o ahí mira, pues órale. ya no sé cuántas, de tantas instituciones y aquí al doctor Alejandro Calderón, pero es una forma, la mejor forma de reconocerte, pues es agradecerte, Alex, agradecerte que siempre muy generosamente nos compartas tu tiempo, tu conocimiento, tu talento y por supuesto tu amistad aquí en la comunidad Orfe. Yo les prometo, porque siempre me lo han pedido, que no se aleje tanto tiempo, así que lo vamos a invitar al señor Calderón, al doctor Calderón, para que continúe con esto, porque el señor se puede ir, créanme, o sea, no está trabajando, le gusta, lo hace así. No, sí trabajo, sí trabajo, sí trabajo. Sí, sí, también trabaja y Sí, le va está muy bien. bien, así que profesionalmente también puede ser una excelente consulta. Y bueno, así que nos tenemos que ir. Gracias, Alex. Gracias Gracias a a ti, todos los que Carlitos. se metieron a este conversatorio. Como siempre, la verdad es que es un agasajo, es un privilegio escuchar aquí a mi maestro Calderón, así que lo seguiremos invitando. Y él ya saben que siempre, muy generosamente, siempre acepta y lo esperamos porque siempre está muy ocupado en sus cosas, pero siempre nos da un espacio, créanme. Con Así que todo gusto, gracias. cariño. Nos vemos pronto, nos vemos próximo miércoles, 1 de la tarde, aquí en Conversando con Orfe. El doctor Calderón estuvo aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.